fronteras con una escritora novel, una escritora que escribe de una manera muy divertida y que extrae de lo cotidiano algunas claves interesantísimas para el encuentro con Dios y también para el propio encuentro personal y el sentido de la existencia. Este libro se llama Perdón por no ser sutil, y ciertamente Isabel Ferrando no es nada sutil a la hora de contarnos muchas de sus intimidades con Dios y con los otros, de abrirse en canal para hacer descubrir esa experiencia de Dios que a todos nos invade. Contamos ya en Cruzando Fronteras con Isa Ferrando Soler, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Isa, ¿qué tal estás? Hola Fernando, muy bien, contenta de estar aquí. Pues nada, nosotros también encantados de que podamos compartir este ratito de conversación sobre este libro al que hacíamos mención en la presentación, Perdón por no ser sutil, que es tu primer libro. Yo he de Efectivamente. decir que después de leer el libro, que por cierto, hay libros que claro, te los lees porque, bueno, porque hay que leerlos, porque el tema es interesante, pero aunque el tema sea interesante, a veces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en la lectura del libro. Sin embargo, este libro, a mí particularmente, que cuando lo he leído tenía bastantes cosas que hacer, crea un poco de adicción la lectura. Así que enhorabuena por este primer libro, que yo diría que es un poco, vamos, no es una novela, pero sí que yo diría que es un poco la novela de tu vida, de Sí. alguna manera, porque yo es la primera vez que te veo ahora, pero de alguna forma tú compartes claves muy fuertes de tu vida, de tu existencia. Así que si quieres, Isa, para los que todavía no se hayan leído el libro, ¿te podrías presentar un poco? Sí, bueno, yo soy Isabel, pero me gusta que me llamen Isa, es de las cosas que digo nada más empezar el libro. Tengo 28 años, soy de Valencia y bueno, pues estudié magisterio porque pues a los 18 años, con la ingenuidad que rodea esa etapa vital, pensaba que quería cambiar el mundo. Yo siempre he sido muy bucólica, muy romántica, siempre he tenido como grandes ideales y pensaba pues que cambiar el mundo era uno de ellos, pero al mismo tiempo siempre he sido una persona bastante realista y supongo que eso fue lo que me hizo bajar un poquito de las nubes y considerar que había que empezar por abajo, ¿no? Que si quería cambiar el mundo no podía hacerlo a lo grande, a lo bestia y tenía que empezar pues cambiando quizá el primer pequeño eslabón de la cadena, ¿no? Y entonces, bueno, pues me metí en el apasionante mundo de la educación, que es al que me dedico actualmente, aunque también pues me gusta mucho la música, siempre he estado muy rodeada de la música. Me gusta mucho escribir, he escrito desde pequeñita, aunque siempre en los diarios, no con más, con más ganas de nada más que de contestarme a mí misma. Y bueno, pues soy una persona muy disfrutona, me gusta mucho disfrutar de mi vida extraordinariamente ordinaria y luego ya empecé a estudiar más adelante teología. Siempre he sido una persona existencialmente muy inquieta, me hago muchas preguntas, me gusta hacerlas también. Y bueno, pues todo eso ha ido, yo creo que configurando a día de hoy quién soy y creo que soy ante todo una persona inquieta. Quienes me conocen dicen que es lo que más me define y creo que sí que tienen razón, que soy una persona que no paro hasta que encuentro respuestas y entonces me vuelven a surgir más preguntas y continúo siempre en esa eterna búsqueda. Pues la verdad que para tener solo 28 años, este libro desprende mucha sabiduría. Y yo te preguntaría también, bueno, ya nos has dicho que te gusta mucho escribir, pero ¿cómo surge tu primer libro? Porque es un libro sobre la vida real, ¿verdad? Ujú. Sí, yo la verdad es que, como digo, siempre me ha gustado mucho escribir, pero nunca jamás me había planteado escribir un libro. O sea, bueno, es lo típico que dices, pues por decir, ¿no? Porque bueno, pues qué ilusión algún día poder escribir un libro, pero realmente nunca me lo había planteado como una opción real. A mí siempre me ha gustado mucho escribir, desde que tengo uso de razón me recuerdo pegada a una libreta, pero para mí, en mi caso, escribir más que una afición, diría que es una necesidad. O sea, yo pues soy una persona que necesito dejar por escrito mis pensamientos, mi cabeza va siempre a 2000 por hora y bueno, pues escribir siempre ha sido eso, algo que yo he necesitado
y algo por lo que pensaba que jamás me irían a pagar ni que suscitara ningún tipo de interés, porque ya digo, siempre he escrito sobre, pues sobre lo que me pasaba primero en el cole, después en la universidad, después con los amigos, pero nunca sobre algo pues, que yo pensara que fuera digno de una novela o de un libro, ¿no? Pero fue precisamente eso lo que llamó la atención de la editorial Grupo de Comunicación Loyola, que son quienes me publican el libro, porque yo escribía en una revista online de jesuitas, Pastoral SJ, y ahí lo que me pedían era que un poquito analizara la realidad de la actualidad, vamos, normalmente pues temas así de pues, más sociales o políticos, pero que lo hiciera un poco desde una perspectiva creyente, que es para mí lo que le da sentido a esas realidades tan pequeñas, tan grises, tan ordinarias, para mí son merecedoras de ser escritas en un artículo precisamente porque Dios está detrás de todo eso que parece que es tan anodino, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo ahí publicaba en esta revista articulitos de vez en cuando, muy breves, muy sencillos, y un buen día me llamaron y me dijeron, oye, Isa, que nos gustaría que estos articulitos los convirtieras en libro. Y claro, yo estaba alucinada y pensaba que era una broma, no, en ningún momento pensé que podía ser una propuesta real y sí, era una propuesta real y me dijeron que lo que les interesaba era eso, ¿no? Que hablara una chica joven creyente que se tomaba en serio su fe y que hablara sobre la vida real, sobre la vida ordinaria, ¿no? Estamos a lo mejor muy acostumbrados a que los libros tengan que transportarnos a mundos absolutamente fantasiosos que nos puede a lo mejor venir muy bien para evadirnos de la rutina o de nuestros quehaceres ordinarios, pero que al final lo que queremos es poder vivir felices en nuestra propia vida, en la que tenemos, en la gris, en la pequeña, en la mediocre, en la que a veces nos cansa, en la que otras veces nos desespera, y ahí poder ser plenamente felices, ¿no? Entonces me dieron o sea, me dieron cancha ancha total y me dijeron, escribe sobre la vida. Y eso es lo que he intentado hacer. Y todavía estoy alucinada de que eso suscite interés, pero la verdad es que sí, está suscitando interés y estoy muy contenta. Además está el libro dentro de la colección Nocturlabio, que es una colección muy chula que Ujú. está dentro de la editorial Mensajero del Grupo de Comunicación Loyola, que están saliendo cosas realmente novedosas y que Sí. llaman mucho la atención. Bueno, hablar de la vida sin filtros, Isa, no es algo contracultural, porque este podríamos decir que es un libro sobre la realidad, pero sobre la realidad, sobre tu vida, pero sin anestesia ninguna. Sí. Sí, yo tenía claro que si hablaba de la realidad, pues iba a hablar de la realidad sin edulcorantes, o sea, de la realidad de cada día, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Y bueno, pues me parecía importante dejar eso claro desde el principio porque parece que vivimos en un mundo en el que los filtros están a la hora del día, a la orden del día. Todo tiene que pasar por lo políticamente correcto, por lo que está como tuneado, ¿no? Parece que la realidad así en sí misma no tenga la suficiente fuerza o el suficiente valor o no sea lo suficientemente buena como para ser contado. Y yo creo que sí, que es que la vida en sí misma tiene todo lo que necesita una vida para poder ser digna de ser contada y de ser vivida y de ser plenamente disfrutada, ¿no? Entonces, ¿es contracultural? Sí, creo que sí, pero también me estoy encontrando con mucha gente que como que respira al leer el libro, ¿no? Ostras, menos mal que alguien valora la vida normal, la vida ordinaria de cada día. Menos mal que no hace falta irnos a Tailandia para tener experiencias bonitas cada día. Entonces, sí. Así es, además hace mucha referencia en el libro a los viajes y a esas historias exóticas, ir a países lejanos, pero resulta que tú encontraste una historia maravillosa con tus alumnos de primero de primaria en tiempos del COVID. Sí, me enseñaron muchísimo. Yo, ya digo, he estado siempre vinculada al mundo de la educación, pero siempre había estado como tutora de quinto y sexto, que son, bueno, los mayores dentro de los pequeños de primaria, pero bueno, ya son más personitas con las que se puede razonar, con las que se puede hablar. Pero de golpe y sopetón me tocó el año de la pandemia, que fue un año particularmente duro para todos, pero muy concretamente para los niños pequeños, que los pobres estaban súper desubicados. Me tocó ser tutora de primero de primaria. Ese año lo pasé francamente mal porque nunca había estado en un aula con niños tan pequeños y es un cambio muy gordo, es una realidad que tienes que te tiene que gustar mucho para poder hacerla bien.
pero desde luego fue un año en el que aprendí muchísimo del valor del ordinario. O sea, para un niño pequeño que se le caiga un diente es todo un acontecimiento, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no puedes tener grandes ideales de paz, de justicia, de amor, de libertad, si luego no eres capaz de alegrarte con ese niño al que se le ha caído un diente o no eres capaz de vivir el drama del otro niño al que le han robado un cromo, ¿no? Porque te vas dando cuenta de que todos esos valores de justicia o de injusticia se juegan ahí, en lo pequeño, ¿no? O sea, no se te puede llenar la boca hablando de justicia si luego no eres capaz de meterte en ese conflicto con ese niño al que le han robado un cromo y a ti te puede parecer como adulto una tontería, pero detrás de esa tontería está la justicia en grande, ¿no? Entonces sí fue un curso en el que aprendí muchísimo y, y que guardo en el corazón para siempre, aunque espero que nunca más me vuelva a tocar como tutora de primero porque fue un curso, la verdad que muy desgastante, pero muy, muy bonito. Vamos a seguir hablando de educación, pero ahora lo vamos a hacer a través de alguien, de una pregunta sorpresa que nos va a hacer ahondar justamente en este asunto. Vamos a ver quién te pregunta, Isa. Hola Isa, aunque nos conocemos desde hace muchos años, con el paso del tiempo, la educación se ha convertido en uno de los nexos de unión entre nosotras. Y por eso mi pregunta va en torno al tema de la educación. A veces pienso el papel que tiene la verdad en la educación y cómo tantas veces despojamos de verdad a la educación, ¿no? Porque la verdad a veces duele, porque para llegar a ella hemos de despojarnos de muchas cosas, de muchas capas y llegar a lo profundo, porque la verdad es muy compleja y porque la verdad requiere tiempo, requiere silencio, requiere contemplación y requiere parar. Y todo eso es verdaderamente difícil y no admite para nada la sutileza. Por eso te pregunto, ¿qué papel crees que tiene la verdad en la educación ante la sutileza que tiende a edulcorar la realidad? Un beso, Isa. Hola Amparo, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Efectivamente nos unen un montón de años, primero como amigas y después en el sector de la educación. Y la verdad es que tu pregunta es una muy buena pregunta porque tú mejor que nadie sabes que a veces la verdad brilla por su ausencia en la educación. Y creo que es una tarea pendiente que tenemos ahí los educadores y más hoy en día. Yo creo que quizá hace 50 o 60 años, yo no estaba ahí evidentemente para comprobarlo, pero por lo que me cuentan, el profesor, el maestro tenía mayor autoridad a la hora de decir ciertas verdades a las familias, pero a día de hoy creo que no es así y que estamos un poco sometidos al criterio de los padres. O sea, al final, en muchos casos, les decimos a los padres lo que quieren oír porque no se puede hacer en muchos casos de otra manera. Y creo que sí es necesario que en la educación haya un poco más de verdad, que podamos ser un poco menos sutiles, no porque queramos herir a nadie ni porque queramos desgraciarle la vida a nadie, sino más bien por todo lo contrario, porque no ayudamos en nada a los niños ni a sus familias si les edulcoramos la realidad y les contamos un cuento que en realidad no es verdad, ¿no? Entonces, creo que sí, que hace falta mucha más verdad de la que hay en la educación y que ojalá entre todos podamos empujar un poquito y dejemos de ser tan sutiles. Isa, también nos cuentas en el libro un capítulo, aunque después hace alguna referencia también en el desarrollo, sobre una experiencia que has tenido tú en la vida contemplativa. Y bueno, es muy interesante también todo el análisis que haces de tu mirada y de tu vivencia durante esos meses de experiencia. Y indicas, por ejemplo, que la sobriedad de los conventos hacía que tu cabeza te diera vueltas y se lo cuestionara absolutamente todo. Y claro, este es un libro que, bueno, ahora dirán, bueno, habla de la vida contemplativa, qué cosa tan seria, ¿no? Pero que es un libro también cargado de humor. Y más adelante, en otro capítulo más ecológico, pones un ejemplo, por ejemplo, de aquí, de esta experiencia, con lo de las tarrinas de tulipán y también Sí. con la cestita de las pinzas. Cuéntanos un poquito todo esto, esta experiencia de todo lo que te removió y después de esas pequeñas cosas que son también un compromiso ecológico cotidiano. Ujú.
Bueno, pues es verdad, yo el tema de la vida contemplativa, que es bueno, hago una pequeña aclaración, la vida contemplativa son las monjas de clausura, lo digo porque mucha gente a veces no sabe o no entiende el término, es lo que comúnmente se denominan monjas de clausura, aunque a ellas no les gusta que se les llame así. Pero bueno, yo no sabía ni siquiera de su existencia prácticamente, o sea, sí que desde muy pequeña es algo que a mí me generaba mucho interés, pero yo no conocía ninguna, ni había visto nunca ninguna, pero sí yo tengo un primer recuerdo de mi abuela hablándome de unas monjas a las que ella iba a visitar y sabía eso, que estaban en clausura y que clausura quería decir algo así como que no salían, porque pues Dios un día les había llamado y entonces estaban ya de por vida dentro de un monasterio. Eso era todo lo que yo sabía. Pero digo, ya no había visto nunca ninguna monja ni nada, no conocía ninguna, pero a mí eso ya se me quedó como rulando por la cabeza, ¿no? Porque yo pensaba, ostras, qué vida tan extrema, ¿no? O sea, ¿qué hace que una persona libremente decida encerrarse por el resto de su vida en un monasterio? O sea, una de dos, o están fatal de la cabeza, o sea, o se les va la pinza muchísimo, o realmente dentro del monasterio tiene que haber algo que yo me estoy perdiendo desde aquí, desde fuera, ¿no? Y sí que es verdad que es una pregunta que ha estado siempre ahí desde bien pequeña y que incluso en un determinado momento me llevó a tomar la decisión de, bueno, pues es que yo quiero vivir esto desde dentro, ¿no? Y efectivamente pasé una temporada en un convento de vida contemplativa y ahí aprendí muchísimas cosas. La verdad es que lo que he aprendido dentro del convento no me lo ha enseñado nada ni nadie fuera. Es una experiencia que yo guardo con muchísimo cariño y entre otras cosas, como bien decías, pues aprendí mucho sobre ecología. Las monjas son auténticas expertas en ecología sin saberlo porque no se han formado expresamente para ello, pero las monjas son personas que por vocación cuidan. Y cuando cuidas, así en general, y tienes esa filosofía de vida de cuidar, pues lo cuidas todo, cuidas a las personas, cuidas lo más material, lo más espiritual, cuidas, ¿no? Y desde luego yo en el convento aprendí a las 3 Rs, me las enseñaron las monjas. O sea, esta pequeña anécdota que yo contaba, ¿no? De la tarrina de tulipán, y que no voy a destripar para dejar un poquito de intriga al lector, pero sí, es solo uno de los múltiples ejemplos que yo vi en la vida contemplativa de personas que auténticamente hacen una apuesta por el cuidado, ¿no? En una sociedad que descarta a a a la mínima, pues las monjas son personas que cuidan. En muchos casos es verdad, por una cuestión de necesidad. Ya se sabe que los monasterios no suelen ser lugares en los que la economía sea súper potente, pero más allá de la necesidad, y aquí voy a introducir una frase de Santa Teresa que dice hay que hacer de la necesidad virtud, pues yo creo que las monjas hacen de la necesidad efectivamente virtud y que lo que puede ser al principio una cuestión de no llegamos a fin de mes, se acaba convirtiendo en una filosofía de vida que creo que tiene mucho que enseñarnos a una sociedad que creemos que somos muy modernos porque separamos en plástico, papel y cartón y en realidad pues hay mucho más que podríamos hacer y que en los conventos se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y también de esta experiencia en el convento hablas que te llamó la atención la armonía y también el orden que hay en los conventos. Sí, luego es verdad que ese orden y esa armonía es solo lo primero que ves, ¿no? O sea, después ahondas y como en toda familia que se precie, pues hay desorden, hay caos, hay desarmonía, ¿no? Pero sí, o sea, es algo que además ellas cuidan mucho porque yo creo que ellas están muy convencidas de que precisamente eso, ¿no? La belleza, el orden, la armonía es uno de los nombres de Dios, ¿no? Y sí que es una cosa que creo que llama la atención en medio de este mundo así como tan rápido, tan caótico, en el que no dedicamos tiempo a que las cosas sean bonitas en sí mismas, sino que preferimos que sean prácticas, que sean eficaces y que nos den resultados pronto, pues en un convento de vida contemplativa se despilfarra mucho tiempo pues no sé, en que la iglesia esté bien colocada, en que las flores estén en su sitio, que la liturgia salga bonita, que no solo sea un trámite en el que voy, rezo y ya está, sino que el canto esté cuidado, se dedican muchas horas a ensayar, o sea, se dedican horas
a cosas que en el mundanal mundo no dedicaríamos nunca porque nos parecerían una pérdida de tiempo y que sin embargo cuando entras y ves eso desde cerca dices, ostras, realmente aquí hay algo, ¿no? O sea, Dios está escondido en medio de toda esta belleza. Y Mm. creo que es en este capítulo donde aparecen algunas de tus frases lapidarias. Por ejemplo, los excesos son necesarios porque el amor es, por definición, excesivo. Sí, efectivamente. Esa frase además recuerdo que la incluía en un capítulo en el que hablaba precisamente de cómo se hacen, de algunas de las costumbres que hay en la vida contemplativa que a mí me llamaron especialmente la atención, ¿no? Y una de ellas fue que, por ejemplo, yo pasé allí una Navidad y bueno, pues ellas organizan mucho el año alrededor del calendario litúrgico, ¿no? Dan mucha importancia a las fiestas litúrgicas y cuando pasó el Adviento y ya entrábamos en lo que es propiamente la Navidad, pues yo vi que una de las monjas se encargaba de cambiar toda la decoración que hay en el comedor. Y a mí eso me pareció excesivo, ¿no? O sea, es verdad que en todas las casas decoramos, o en muchas casas, ¿no? Decoramos la casa pues con motivo de la llegada de la Navidad, pero a mí hacer ese cambio, ¿no? Entre el Adviento y la Navidad, o sea, me pareció como ya rizar el rizo muchísimo. Y además que no era una decoración así de cuatro cositas, era una cosa en lo que se dedicaba una mañana entera, ¿no? En coge la escalera, coge las luces, cambia el niño, el portal, el no sé cuántos. Y yo pensé, ostras, que yo pensaba que aquí el día de Navidad estaríamos, no sé, todas en silencio, adorando al niño que nace, ¿no? Pero bueno, te das cuenta de que al final es que el amor no es etéreo, ¿no? Que el amor se tiene que concretar en cosas y o sea, en cosas, en acciones, en movimientos, ¿no? Que además son excesivos, porque es que el amor efectivamente por definición es excesivo. O sea, si nos quedáramos solo con lo que es justo y necesario, pues estaríamos haciendo pues eso, lo que es justo y necesario, pero el amor es siempre ese plus y que hay más abusivo, digamos, que un Dios que muere en una cruz. O sea, tenemos el referente en Jesús de Nazaret. O sea, era necesario el plus de la cruz, ¿no? Hubiera bastado con que hubiese pasado por el mundo haciendo el bien, hubiese curado un par de enfermos, y, o sea, realmente necesario ese desbordamiento, ese plus, pues sí, no era necesario, pero lo hizo. Y ese es nuestro ideal. Entonces, pues sí, desde que nos llamamos cristianos, creo que nuestro ideal tiene que tender hacia ese exceso de amor. También cuentas parte de tu biografía en torno a tu mejor amiga, Ujú. entre comillas, y real también, la expresión, ¿no? De todo lo que te aporta a ti, Amparo, de lo que te ha aportado en tu vida, de lo que te sigue aportando, y cómo ves en muchas cosas de lo ordinario, pues realmente experiencias extraordinarias, compartiendo, conviviendo también con Amparo. Ujú. Sí, la verdad es que, bueno, yo tenía muy claro que quería dedicarle un capítulo porque creo que ella es una persona que me ha ayudado mucho en mi vida. Somos personas súper opuestas, somos el día y la noche desde siempre. Además, es verdad que conforme han ido pasando los años nos hemos ido amoldando un poco más la una a la otra, pero somos personas muy opuestas. Y bueno, pues creo que nos hemos ayudado mucho mutuamente y que es muy importante en la vida en general contar con amigos. Y para mí Amparo pues es una gran amiga, es una persona que me ayuda mucho a ver el valor del ordinario. Yo de su mano he ido haciéndome cada vez más consciente de cómo de importante es fijarse en los pequeños detalles de cada día, porque yo soy una persona por naturaleza muy existencialista, muy racional, que me encanta irme al mundo de las ideas, que yo si por mí fuera viviría rodeada de libros y de apuntes y ella es la que se encarga de bajarme al mundo terrenal ostras, Isa, atenta a la vida, que estás en los libros y no te enteras, ¿no? Y bueno, al revés, ¿no? Yo también soy la que un poco la saco de su vorágine y la hago como pensar, reflexionar. Entonces, yo creo que quería incluirla un poco por eso, ¿no? Primero porque me parece curioso que seamos personas tan distintas y nos hayamos complementado tan bien. Y segundo, porque creo que es muy importante reivindicar el papel de la amistad, ¿no? Que parece que estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestros proyectos, en nuestras historias, que se nos olvida
dedicar tiempo a cosas tan absurdas, ¿no? Esto es un poco como lo de la vida contemplativa, que parece que perder tiempo, entre comillas, con un amigo es casi un crimen, porque podrías estar sacándote otro máster, podrías estar haciendo este trabajo, pero yo creo que hay que parar y que hay que dedicarle tiempo a nuestros amigos porque al final es lo que tenemos, no nos vamos a llevar a la tumba los másteres, nos vamos a llevar los recuerdos con la gente a la que queremos. Y otra frase que me hizo mucha gracia, creo que en este capítulo, es que las personas inteligentes somos especialistas en perder el tiempo complicando la vida mucho más de lo que ya es. Sí, bueno, esa es una frase, sí, es absolutamente cierta. Así sacada de contexto puede parecer un poco pedante, pero sí, efectivamente la escribí yo. A mí me ha costado mucho tiempo reconocer que soy una persona inteligente porque es algo que incluso me daba vergüenza reconocerme a mí misma, ¿no? Pero es cierto que bueno, pues a lo largo de estos años, pues me he ido dando cuenta de que sí, de que puedo decir que soy una persona inteligente, lo cual no significa que todo se me dé bien, ni muchísimo menos, porque yo creo que hay muchísimos tipos de inteligencia y yo tengo una inteligencia bastante evidente para algunas cosas y una total falta de inteligencia para otras también, que se ve de una manera súper evidente, ¿no? Pero sí, yo creo que las personas que somos inteligentes en el ámbito pues como más académico, más incluso existencial, tendemos a complicarnos la vida muchísimo porque le damos 50.000 vueltas a todo. Yo soy experta en eso, en rizar todos los rizos sabidos y por haber. Y al final yo creo que la vida es muchísimo más simple, que al final cualquier persona, sea más o menos inteligente, es capaz de encontrar sentido a la vida y de ser feliz. Y yo creo que muchas veces me tengo que recordar a mí misma, Isa, no es tan complicado vivir, de verdad. O sea, no hace falta que le des tantas vueltas. Un niño te puede enseñar muchas cosas y no hace falta que vayas siempre a los libros ni que vayas siempre. Entonces, pues sí, es algo que intento recordar, pero no siempre es fácil, porque mi tendencia es a irme al infinito y más allá. Bueno, a lo largo del libro hablas de la escritura, de todo el proceso de la escritura, pero también hablas de la lectura. ¿Qué es para ti leer? Pues para mí leer yo creo que es descansar, en el sentido más físico de la expresión, porque suelo leer pues en la cama o en el sofá o en una tarde así que tengo más libre. Entonces es algo que desde luego asocio con un tiempo de tranquilidad, pero sobre todo diría que es descansar a nivel existencial. Para mí leer es darme cuenta de que no soy la única persona en el universo a la que le pasan las cosas. Que esas cosas como tan íntimas que ni siquiera eres capaz a veces de plasmar por escrito o no eres capaz de articular con una persona con la que tienes muchísima confianza, ¿no? Pero porque no puedes, ¿no? O sea, es tan íntimo que no eres capaz de hacerlo, pues de repente coges un libro y te encuentras con que otra persona en el siglo XII ya lo pasó y además fue capaz de articularlo, de escribirlo y de dejarlo bellamente plasmado, ¿no? Entonces te hace sentir pues que estás un poquito menos sola dentro del universo, ¿no? Que otros ya han vivido la vida y que al final nada es tan dramático como tú crees que es, ni nada es tan intenso, ¿no? Porque te ayuda, yo creo, mucho a relativizar lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque yo para todo, que soy una dramas, me encanta leer porque digo, ostras, es que a otras personas les ha pasado, han sobrevivido, han continuado con sus existencias. Entonces, a mí me descansa mucho leer, en todos los sentidos. Ujú. Otro de los grandes bloques del libro es la música, porque es parte consustancial de tu vida. Vamos ahora con otra pregunta sorpresa que nos va a introducir en este tema tan apasionante de la música. Bueno, Isa, la pregunta sorpresa no podría ser en otro lugar que Los Pequeños Cantores, que te han visto crecer desde pequeña. Has pasado grandes temporadas envuelta en la música y, bueno, me gustaría saber cómo relacionas lo pequeño, lo cotidiano, lo que uno vive cada día relacionado con lo que te ha aportado la música a lo largo de toda tu vida. Hola Héctor, qué ilusión tu pregunta. Pues sí, la verdad es que la música está muy relacionada, y bien lo sabes tú,
con lo pequeño, con lo ordinario. Creo que la música ha tenido en mi vida un papel muy importante, me ha hecho ser muy consciente y muy capaz de los pequeños detalles. Yo llevo vinculada al mundo de los coros desde los 8 o los 9 años y para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Recuerdo cuando con 15 o 16 años iba todos los viernes a ensayar con mi coro. Ahí nos juntábamos chicas y algún chico, pero siempre son más escasos los chicos en el mundo coral, sobre todo en el adolescente, pero bueno, sobre todo me juntaba pues con mis amigas del coro, que eran amigas ajenas a mi ámbito habitual, ¿no? No eran amigas del cole ni de mis ambientes así más habituales, ¿no? Eran mis amigas del coro y ahí había de todo, éramos pues desde gente que veníamos de familias súper estructuradas, así como muy, con ambientes muy cómodos, hasta personas que venían de lugares pues mucho más, o de historias más bien mucho más complejas. Fue mi primera experiencia con un mundo como muy distinto al mío. Y sin embargo nos unía a todas un gusto por la música, ¿no? Ahora lo pienso, en ese momento por supuesto no me daba cuenta, pero ahora con un poquito de perspectiva lo pienso y me enternece mucho acordarme de esos ensayos en los que 5 minutos antes de que empezara la directora a tocar para que fuéramos ya dentro a ensayar, pues estábamos hablando, pues una hablaba de la droga que pasaban en su colegio, la otra hablaba de que su madre le había reñido porque no sé cuántos, la otra que se había escapado de casa, la otra que sí le gustaba no sé quién, y de repente todo eso paraba y nos poníamos a cantar, no sé, un madrigal de Monteverdi y todo eso desaparecía y nos unía un gusto común por crear belleza sin más. O sea, eran muchas horas las que dedicábamos a ensayar. Ensayábamos todos los miércoles y viernes de 7 a 9 y media, en época adolescente, en la que tienes pues, muchos planes, muchas cosas que hacer, muchas ganas de salir. Y, y nos dedicábamos a eso. Después nos íbamos, o sea, después de terminar el ensayo, nos íbamos siempre a cenar y luego salíamos de fiesta y nos íbamos a la discoteca, pero previamente habíamos estado cantando en Monteverdi madrigales de una belleza extrema, ¿no? Y yo creo que eso a mí me ha ido educando mucho en la sensibilidad, o sea, me ha ido puliendo mucho en no solo auditivamente estar atenta a lo bello, sino también como un poco a educar esa mirada contemplativa, ¿no? De ser capaz de ver más allá de lo evidente, ¿no? A mí la música creo que me ha ayudado mucho a eso, a desarrollar una sensibilidad para ver más allá de lo que parece que es la realidad. Y en mi caso concretamente, para mí yo siempre digo que la música fue la puerta para encontrarme con Dios. O sea, yo veía que no era solo belleza, era una belleza mayúscula. O sea, en esa musicalidad yo siempre he visto de alguna forma el rostro de Dios, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto, la música está muy, muy relacionada con ese Dios que luego descubres que anda ante pucheros, ¿no? Como diría Santa Teresa. Está en todo, lo impregna todo, pero no es evidente. Mm. Pues ya ven, amigos que están siguiendo el programa, la importancia de lo cotidiano y cómo Dios pues, va apareciendo de una manera muy, muy serena a lo largo del libro. Y hablando de la música, Isa, ¿es complejo dirigir un coro? Es muy complejo dirigir un coro, pero es también muy bonito. Yo he dirigido sobre todo coros de adolescentes y de niños, alguno de adultos, pero casi siempre he estado con adolescentes y niños. Y es una tarea muy bonita, porque precisamente por eso, ¿no? Porque normalmente quien se apunta a un coro se apunta porque le gusta cantar y nada más, no suele haber nada en común con el resto de personas. No es como si, pues no sé, cuando eres profe, por ejemplo, tú estás en un aula bueno, los niños están ahí porque tienen que estar, o sea, no les queda otro remedio, les podrá gustar más las matemáticas, la lengua o el inglés, pero tienen que estar ahí. Sin embargo, un coro es algo absolutamente voluntario y reúne a gente muy diversa con una única afición común que es cantar, pero nada más, ¿no? Y entonces el director, por un lado, tiene la misión bueno, pues la misión musical, ¿no? De hacer cantar a esas criaturas que tiene delante, pero a poco que el director sea ya un poquito experimentado en el asunto, se va a dar cuenta enseguida de que cuanto más cohesión interior haya en el coro, mejor va a sonar. O sea, no hay una ley física que lo demuestre, pero yo estoy absolutamente convencida de que cuando el coro es un coro cohesionado a nivel humano, suena infinitamente mejor. Entonces ahí
entra en juego la segunda misión del director, que es, pues eso, no solamente hacerlos cantar, sino hacerlos un grupo, ¿no? O sea, crear un grupo. Y esa misión es dura, es a veces difícil, pero es súper, súper bonita. Y bueno, pues luego además, si es un coro así un poquito activo que permite, además de hacer el típico concierto de Navidad, pues hacer alguna que otra salida, hacer alguna que otra convivencia, pues la verdad es que se disfruta muchísimo. Y yo eso es algo que siempre intento, que en mis coros eh, los niños tengan ese espacio de humano, ¿no? Para poder conocerse entre ellos y cantar siempre al lado de un amigo. Es que la experiencia cambia muchísimo. No tiene nada que ver cantar con cantar al lado de un amigo. Se canta de otra manera, la voz sale distinta y es algo muy, muy, muy bonito, la verdad. Ujú. En este libro hay recogidas reflexiones que muchas veces nos hacemos cualquiera de nosotros y que tú sacas de ahí pues mucho brillo de esa cotidianidad. Por ejemplo, hablas de esas decisiones que a veces se toman en salas de reuniones, y luego hay otro tipo de decisiones que se toman en torno a una máquina de café, al café o a otra bebida, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay un capítulo en el libro que se titula Un café y que lo dedicó precisamente a eso, a los cafés, ¿no? Y sí, yo creo que en la vida hay grandes decisiones que se toman en lugares importantes y en un momento muy determinado y en unas condiciones muy particulares, pero luego también hay una gran cantidad de decisiones pequeñas, incluso de decisiones que no creemos que son decisiones hasta que ha pasado un tiempo y nos damos cuenta de que en realidad sí habían sido decisiones, ¿no? Que se toman, pues eso, en torno a cafés, en torno a ambientes como muy lúdicos, muy informales, ¿no? Y que a veces despreciamos porque, precisamente por eso, ¿no? Porque no tienen un formato oficial, porque parece que lo importante pasa siempre en lugares importantes y yo creo que no es así, ¿no? Que no se puede despreciar un café, no se puede despreciar un paseo, no se puede despreciar una tarde de compras, porque en esos momentos, en esos aparentes grises de la vida, pasan cosas, pasan muchas cosas. Incluso se toman decisiones importantes, ¿no? Y entonces, yo sí quería reivindicar un espacio en mi libro para esas situaciones aparentemente anodinas en las que creo que si se sabe mirar, porque aquí creo que hay que recalcar, ¿no? Que hay que saber mirar, porque muchas veces no son situaciones en las que se vea de manera evidente lo que está pasando, pero si se sabe mirar, sí están pasando cosas y además cosas gordas, ¿no? Y entonces creo que es importante tener la mirada abierta, los oídos abiertos para captar en medio de todo ese gris así aparentemente carente de mucho fuego artificial lo que está pasando. También hay otra constatación que yo creo que es muy real, que a veces, bueno, normalmente casi siempre, el prójimo, el próximo nos necesita no cuando tenemos la agenda despejada y vacía, sino cuando tenemos otros planes, otras cuestiones. ¿Cómo abordar este cuidado del otro en medio de los ajetreos del día a día? Sí, pues recuerdo que eso concretamente lo escribía en un capítulo en el que hablaba del tema de los voluntariados, ¿no? Que parece que en nuestras vidas pluscuamperfectas y abarrotadas, cuando ya queremos ser la panacea de humanitarios y de buenas personas, incluso nos concretamos, pues qué día de la semana vamos a hacer un voluntariado y de qué hora a qué hora vamos a hacerlo. Y está fenomenal y no seré yo quien critique a la persona que bueno, decide bloquear, entre comillas, una parte de su tiempo para dedicarlo a a un voluntariado, sea el que sea, ¿no? Me parece fenomenal. Pero es cierto que a veces es más difícil escuchar al prójimo, al próximo, que tener una cita concertada los jueves de 7 a 9 en no sé qué sitio, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí que era importante también hablar de esto, ¿no? De que el prójimo nunca nos va a necesitar cuando nos venga bien. En cierto modo es cómodo decir, bueno, mi parte así como humanitaria la voy a desarrollar los jueves de tal a tal hora, ¿no? Y ya después de eso, a mí ya que nadie me pregunte, porque yo ya el cupo de humanidad lo tengo cubierto esta semana. En cierto modo, insisto, está muy bien, pero es
quizá cómodo si no se complementa con voy a estar abierto el resto de las 24 horas del día y los 7 días de la semana, porque a veces el prójimo me puede necesitar a las 10 de la noche, que me viene fatal porque estoy reventada después de un día de trabajo, pero a lo mejor me llama no sé qué compañero del trabajo porque ha tenido un mal día y quiere desahogarse. Y además son acciones que que en muchos casos no nos van a reportar un aplauso, ¿no? Porque a lo mejor queda muy bien decir que mira, yo es que todos los veranos me voy 3 meses a África porque tal, fenomenal, ¿no? Pero eso va a despertar el entusiasmo de todo el mundo porque fíjate qué buena persona que te vas a África, pero nadie va a llamarte a darte una palmadita en la espalda por haber estado ahí el día que tu compañero de trabajo tuvo un mal día, ¿no? Y quizás esas cosas hay que planteárselas, ¿no? O sea, porque a veces si ni siquiera las pensamos, no las planteamos siquiera, ¿no? Entonces, bueno, por eso iba un poco ahí la reflexión. Y también hace referencia a otra realidad y lo dice además muy coloquialmente que se nos ha ido un poco la pinza con el deporte y el culto al cuerpo. Sí, sí, yo, bueno, pues lo que digo en el libro, ¿no? Creo que es muy bueno hacer deporte. A mí me gusta mucho hacer deporte fuera en la naturaleza. Es algo con lo que disfruto mucho, pero creo que se nos ha ido un poco la pinza efectivamente con el tema del deporte y veo que hay mucha gente muy esclavizada por el culto al cuerpo, que lo que empezó siendo una moda que en principio pues creo que era buena y además para combatir con este sedentarismo que parece que impera hoy en día, ¿no? Porque al final nos movemos en coche a todas partes, vamos con prisa, salimos del despacho a casa, de casa al despacho. Entonces, bueno, pues yo creo que era bueno que se introdujera un poco el deporte en nuestras vidas, pero creo que ha llegado a un extremo que no es bueno, ¿no? Que además no es natural. Yo creo que es un poco ridículo, y lo digo también ahí en el libro, toda esta gente que para ir al gimnasio coge el coche. Yo no voy a entrar aquí en las logísticas familiares de cada uno y a lo mejor pues hay veces que no queda otra, ¿no? Pero quizá haya que plantearse, bueno, pues, ¿y si puedo ir a trabajar andando? No me sirve el poder caminar todos los días, no sé, media horita ida y media horita vuelta. O sea, creo que no se trata aquí de demonizar a nadie, pero que bueno, hace falta más sentido común a la hora de abordar este tema del cuerpo, de la salud, de todo esto, ¿no? O sea, creo que nuestras abuelas nunca jamás fueron al gimnasio y están más sanas que un roble con 85 o 90 años. Y en cambio, hoy con 30 años, la mitad de la población está con antidepresivos. Entonces, algo creo que no estamos haciendo del todo bien. Tu madre también aparece varias veces en el libro con frases como dice mi madre, que la mayoría de las veces voy por la vida como escribiéndome encima, que es muy simpático. Y hablando de este escribir, aparece también de nuevo Dios, ¿no? Y tú te das cuenta de cómo Dios lo tenía todo pensado desde el principio al repasar tu historia para escribir el libro. Ujú. Sí, para mí la verdad es que ha sido una oportunidad escribir este libro porque aunque soy una persona que tiendo a repensarme y a veces un poco en exceso incluso, ¿no? Pero bueno, el intentar que hubiese un cierto orden a la hora de escribir los capítulos, aunque creo que finalmente no lo he conseguido, pero bueno, el hecho de pensar, ¿no? De obligarme un poco a, vale, voy a contar una historia, esta historia tiene que tener un sentido, tiene que tener un cierto hilo conductor, ¿no? Pues me ha obligado de alguna forma pues sí, a virar mi vida y ver cómo en esa vida siempre Dios ha estado como el hilo rojo que va sondeando todo, ¿no? Y, y sí, yo estoy convencida de que Dios me ha creado absolutamente existencialista y teórica y superpensadora, pero poco a poco lo que ha ido haciendo conmigo no ha sido más que todo lo contrario, ¿no? Como bajarme al barro, a la realidad terrenal y y a estar dispuesta a ensuciarme y a encontrar en ese ensuciarme el sentido de mi vida, sí. Claro, este libro es muy crítico, pero al mismo tiempo tú eres crítica también contigo misma. Por ejemplo, dice, a veces las historias de Hollywood, llenas de luces y de fuegos artificiales, me tiran mucho más de lo que a mí me gustaría que me tiraran. Ujú. Sí, bueno, yo es verdad, soy súper crítica. Siempre digo que soy muy crítica porque, o sea, me permito ser muy crítica porque la primera con la que soy crítica es conmigo misma. Creo que
que si solamente eres crítica con el otro o con los otros, pues es crueldad pura y dura. Entonces, para mí sí es muy importante ser la primera crítica conmigo misma yo. Y sí, efectivamente, yo admito que, por supuesto, que las historias con fuegos artificiales y así de película, pues también a mí me llaman la atención, por supuestísimo, ¿no? Eh, no creo que sea algo malo, o sea, es algo muy humano, o sea, en el fondo, pues nos gustan las cosas que brillan, que tienen purpurina, y además creo que se puede disfrutar de ellas, o sea, no es cuestión ahora de que solamente nos guste lo que es gris y no tiene color, ¿no? O sea, yo creo que cuando la vida trae esas, esas ocasiones en las que parece que toda la realidad tiene purpurina, pues hay que aprovecharlas y disfrutarlas y vivirlas a tope, porque absurdo sería hacer lo contrario, o sea, sería casi hasta masoquista, ¿no? Pero yo creo que o sea, la trampa está en no cegarse con eso, creo, o sea, en estar atento y decir, bueno, eso es algo que puede pasar y que está fenomenal que pase y que cuando pase hay que vivirlo, pero normalmente la realidad no es así. Entonces, yo creo que la cuestión es eso, ¿no? Como ser muy consciente de que esos son pequeños regalos que tiene la vida a veces preparados para nosotros, pero que lo normal no es eso y que no por ello pues tenemos que estar tristes o decaídos o esperando cuándo viene el siguiente episodio de película, ¿no? Que los episodios de película están, pero que lo normal es que la vida sea pues una novelita normalita. ¿Huele, Isa, realmente el cotolengo a humanidad? Muchísimo, sí. El capítulo del Cotolengo es un capítulo que no tenía ninguna duda de que quería incluir. El Cotolengo, por si nos escucha alguien que no sabe lo que es una residencia en la que viven mujeres con problemas físicos y psíquicos muy, muy graves. Y es un lugar al que yo empecé a ir como voluntaria con 14 años y hasta hoy. Así que yo también soy partidaria de los voluntariados, pero, pero sí, es un lugar en donde he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un lugar que efectivamente huele a humanidad en el sentido más físico de la expresión, porque tú entras ahí y huele porque tienen olores corporales muy fuertes, porque muchas de ellas no controlan, entonces pues a veces se hacen encima y hay que cambiarles y huele, ¿no? Huele a humanidad en el sentido físico, pero huele también a humanidad en el sentido más espiritual del término. O sea, tú entras ahí y aunque las primeras veces que vas tienes la sensación de estar en, no sé, en una especie de mundo paralelo, en el que si puedes establecer alguna relación, la estableces más con el mundo animal que con el humano, porque muchas de las enfermas están muy enfermas, o sea, tienen características más propias de animales que de personas. Es una realidad muy dura, algunas de ellas ni siquiera caminan, reptan, están en el suelo, pegan alaridos, no son capaces de hablar, ¿no? Y lo primero que piensas la primera vez que vas es, ostras, esto se parece más a un zoo que a un hospital, ¿no? Y sin embargo, conforme va pasando el tiempo y te vas adentrando en ese peculiar mundo, te vas dando cuenta de que en realidad no es más que una especie de maqueta en reducido, ¿no? Pero del mundo de fuera, que al final no hay enfermas, hay personas que tienen su alma como cualquier otra persona fuera y impresiona muchísimo ver cómo detrás de esos cuerpos absolutamente destrozados, ese alma busca a Dios. Es impresionante, es escalofriante ver cómo buscan esa bondad, buscan a tientas, ¿no? Pero como los buscamos el resto de personas, ¿no? También hay mucha gente que va al Cotolengo y necesita de alguna forma como eh, divinizar esa realidad, ¿no? Porque es como más fácil quizá atribuirles una bondad exagerada, porque piensas, bueno, ya que están tan enfermas, voy a voy a creer que son súper buenas y no es verdad, o sea, no son súper buenas o no son por lo menos más buenas que cualquier otra persona de fuera. Tienen que lidiar como cualquier persona sana con una dosis de bondad y de maldad que convive dentro de sus cuerpos, ¿no? Pero es impresionante ver cómo esos, hasta la persona más deficiente, que no puede hablar, que no puede comunicarse, que no puede, al final tiene un alma que a pesar de todos los pesares le tira hacia Dios, hacia el bien, en medio de muchas luchas, pero hacia la luz. Y eso es impresionante, es la humanidad pura y dura. O sea, a mí el Cotolengo me ha enseñado muchísimo.
muchísimo. Y hay otra realidad que tú experimentas, que es cuando lo malo te puede suceder a ti, bueno, nos puede suceder a cualquiera. Y entonces se ha despertado en ti, por un lado, la urgencia de vivir, la certeza más profunda de que es ahora o nunca, y también surge en ese capítulo todo el tema de fiarse de Dios. Cómo ese fiarse de Dios es difícil, pero también a veces es la única opción, y la necesidad del sentido del humor. Creo que es muy completa también esa parte. Sí, de todo eso hablo en un capítulo que dedico al tema sobre todo de la enfermedad a raíz de un caso muy cercano de mi hermana, porque mientras estaba escribiendo el libro, a mi hermana le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y claro, bueno, pues fue un shock, un palo, porque esto es algo que siempre te da la sensación de que les pasa a los demás, pero de repente te pasa a ti, o en mi caso, bueno, pues a mi hermana, una persona, claro, muy, muy cercana a mí, y te zarandea. O sea, la enfermedad, cuando llega, pues te saquea, porque yo por lo menos en mi caso no había tenido casos cercanos de enfermedades así graves. Tengo la suerte de tener todavía a mis 4 abuelos vivos y además muy, muy, muy vivos, o sea, muy mayores, pero muy vivos, muy bien. Y bueno, la verdad es que la enfermedad, pues afortunadamente no había golpeado todavía en mi puerta y lo hizo a mitad de estar escribiendo el libro, ¿no? Con la esclerosis múltiple de mi hermana. Y bueno, pues claro, la enfermedad te descoloca, esta enfermedad concretamente va a brotes. Entonces, pues si tienes ya de por vida una incertidumbre porque no sabes cuándo te va a dar el próximo brote, ni qué efectos va a tener ese brote, ni sobre qué parte de tu cuerpo te va a dar el brote. Entonces, ya tienes que vivir de aquí al final, pues con esa incertidumbre constante y entonces te das cuenta de que es que no tiene ningún sentido hacer planes, que al final solo Dios sabe y es verdad que confiar en Dios cuando puedes confiar en ti mismo es relativamente fácil, porque dices, bueno, yo me fío de Dios, pero en el fondo tengo yo la sartén por el mango, ¿no? Pero cuando no te queda otra que confiar en Dios, pues es bastante más difícil, porque dices, bueno, es que aquí realmente sí que yo ya pierdo el control, o sea, yo ya no sé esta enfermedad cómo va a evolucionar, y tiene que ser un acto consciente, o sea, no vale con de hecho, al principio no te sale, ¿no? O sea, te sale el rebote. Yo no pude confiar en Dios al principio porque yo decía, bueno, es que es casi una resignación, ¿no? Es como, te dejo a ti el asunto porque yo no puedo hacer nada, pero si pudiera, haría, ¿no? Y querría hacer. Entonces me enfado porque no puedo hacer. Tiene que pasar un tiempo hasta que tú libremente y de manera deliberada y consciente dices, no, señores, que yo te entrego esto. O sea, o en el caso de mi hermana, te entrego la enfermedad de mi hermana y tú sabrás esto cómo va, ¿no? Pero no es algo, desde luego, que sea fácil de hacer. Pero sí. Y luego el sentido del humor, por supuesto. La vida es dura, eso yo creo que todo el mundo que tenga ya unos años de experiencia lo sabe y lo ha visto, pero yo creo que el sentido del humor ayuda muchísimo a relativizarlo todo y que falta mucho, hace mucha falta poder reírse de todo, ¿no? O sea, yo creo que el humor no evita un cáncer, no evita una esclerosis, no evita nada, pero sí ayuda muchísimo a atravesarlo de una manera mucho mejor que si estás todo el santo día recreándote en el dolor, en el sufrimiento, en el por qué a mí, que es legítimo y es lícito, sobre todo al principio, cuando te dan una mala noticia, pues o sea, se tiene derecho a quejarse, a enfadarse y a rebotarse, pero creo que si nos instalamos ahí, nos quedamos ahí, es terrorífico. Entonces creo que el sentido del humor es una herramienta buenísima para salir del paso, para atravesar lo que sea que venga y hacerlo con el mayor garbo posible. Que la vida es que es muy corta para estar llorando todo el día. Pues Isa, si te parece, vamos a terminar precisamente con el humor, dejando estas reflexiones también tan importantes. Podríamos seguir hablando de más temas universales que trata este libro, Perdón por no ser sutil, un libro en el que aparece la vida cotidiana, contado de una manera muy, muy divertida. Y en muchas cosas seguro que nos vamos a identificar y que las reflexiones de Isa pues también nos van a ayudar. Así que les invitamos a la lectura y también te agradecemos a ti, Isa, pues toda la generosidad para escribir todo lo que cuentas aquí en este libro.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales.